humano. Vamos a partir por los sistemas de integración. No sé. ¿Cómo veo acá? Escapar. 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 ¿No? No, no se escuchaba. Chiqui. Ah, ya. Ya. Ay, ¿dónde estaba? Casi me salgo. Voy acá. ¿Cómo voy a donde estaba? A ver. Al PPT tiene que ir. Ah. Acá. Sí, ahí sí. Y ahora lo agrando en presentación, modo presentación. Listo. Ya, ahí se me escucha, chiquillo, porque ahí retrocedí para ver si estaba con el micrófono encendido, ¿sí? Ya, entonces los sistemas de integración. ¿Cuál es el rol de los sistemas de integración? Aquí trabajan en conjunto el sistema nervioso y sistema endocrino, y la idea es que entre ambos se coordinen para mantener nuestro equilibrio homeostático, o sea, estar bien, que todos nuestros órganos estén funcionando bien, todos nuestros sistemas, ¿no es cierto?, estén en el más absoluto equilibrio, en su homeostasis. Entonces, habíamos visto la semana pasada el sistema nervioso, cómo funcionaba, cómo captaba estos estímulos del medio ambiente y del ambiente interno, cómo se transmitían y cómo se interpretaban en nuestro sistema nervioso central y cómo se conducían a través del impulso nervioso, y que existían dos tipos de comunicación entre neuronas, la sinapsis química, la sinapsis eléctrica. Entonces, entre ellos dos se van a enviar mensajes. Pero primero el sistema nervioso es que se va a encargar de coordinar cómo está funcionando nuestro organismo. Y cualquier alteración de nuestro organismo va a enviar información al sistema endocrino, y el sistema endocrino va a regular la función de nuestro organismo a través del uso de sus hormonas. Las hormonas se producen en distintos órganos endocrinos, no funcionan en el mismo lugar donde se producen, sino que viajan a otro lugar para ejercer su función. Y ese otro lugar se le va a conocer con el nombre de célula blanca. Por lo tanto, entre ellos dos se van coordinando para que nuestro cuerpo funcione bien. Entonces, esta regulación de coordinación que existe entre los dos sistemas, nervioso y endocrino, ambos van a generar respuesta frente a cambios que estamos percibiendo, ya sean del medio interno o del medio externo, para así de esta manera mantener la homeostasis a nivel interno y poder contribuir al comportamiento a través del medio externo, o sea, cómo nosotros nos comportamos dependiendo de los estímulos que recibimos con nuestro entorno. El sistema endocrino, ahí aparecen dos imágenes del varón y de la mujer, ¿no es cierto?, que tenemos estos órganos y tejidos que forman parte de este sistema endocrino, cuya función es producir una sustancia química que se llama hormona, que sería el mensajero químico, pero este mensajero, que es producido por ciertos órganos, estos órganos, a diferencia de otros, no tienen conductos. Solo se encargan de producir una sustancia, pero no tienen un conducto específico. Por lo tanto, se ayudan del sistema circulatorio a través de los vasos sanguíneos o torrentes sanguíneos para hacer llegar estas hormonas a los distintos lugares del cuerpo donde se necesite. Y funciona igual para el hombre como para la mujer. Aquí tenemos un ejemplo de análisis, cómo funciona el sistema endocrino y cómo coordina el funcionamiento de nuestro organismo. Cuando nosotros vemos una película, no necesariamente vamos a ir al cine, podemos estar en la casa y queremos ver, ¿no es cierto?, una película que a lo mejor es de terror, y eso nos va a generar en algunas situaciones cierto estrés, miedo, angustia, distintas sensaciones. No todos los vamos a percibir igual, pero nuestro cuerpo, cuando está recibiendo estas imágenes a través de su órgano receptor, que es la visión, va a llevar mensaje al sistema nervioso, y el sistema nervioso va a enviar mensaje a nuestro sistema endocrino sobre lo que está sucediendo al recibir este estímulo externo, y van a empezar a interactuar. Por ejemplo, nos vamos a involucrar tanto con la película que estamos viendo que vamos a sentir que somos parte de él. Hay algunas personas que van a gritar,
otras que van a decir cuidado, otras se van a asustar, van a responder de manera distinta dependiendo de qué tan involucrados estén con esta película que están viendo. Entonces, en algunos casos vamos a sentir una amenaza y nuestro sistema nervioso va a preparar a nuestro cuerpo frente a esta amenaza y va a mandar estímulos al sistema endocrino para que funcione a nivel de distintos órganos y glándulas. Van a actuar los riñones, sobre los riñones se encuentran las glándulas suprarrenales, ellas se van a encargar de producir adrenalina, también va a desencadenar respuestas, ¿no es cierto?, que puede ser huir, luchar, gritar, y esto nos va a ir generando un estrés frente a esta película, o sea, no vamos a estar relajados mirando y divirtiéndonos a diferencia de una comedia, sino que vamos a estar todo el rato en tensión. Entonces, la sangre, ¿qué va a hacer para poder transportar estas hormonas que nos van a estar preparando frente a esta situación que estamos percibiendo? Va a aumentar su capacidad de coagulación, por si hay heridas, porque nuestro sistema no sabe que esto es una película, lo asume con que lo estamos viviendo. Entonces te va a preparar a tu organismo frente a algo que te pueda ocurrir, por ejemplo, una herida. Si hay una herida y necesito que la sangre coagule, también necesito sangre que llegue a todos mis órganos, por lo tanto el corazón se va a acelerar, va a aumentar la presión sanguínea para que vaya a los distintos órganos. Nuestros bronquios, que forman parte de nuestro sistema respiratorio, también se van a acelerar y van a necesitar una mayor cantidad de oxígeno. ¿Por qué? Porque voy a necesitar más energía, porque la adrenalina que estoy produciendo me va a hacer gastar energía al estar atento frente a esta situación. Por lo tanto, necesito oxígeno para poder transformar la glucosa, combustionarla en la mitocondria y transformarla en energía. El vello de nuestro cuerpo se va a erizar, dependiendo del temor que sintamos, nos vamos a volver más pálidos, y esto tiene una respuesta debido a que yo necesito sangre que llegue a los órganos, por lo tanto necesito un flujo sanguíneo hacia la superficie de la piel y por eso nos ponemos pálidos, porque toda esta sangre está corriendo a nuestros órganos vitales. También en nuestros ojos la pupila se va a dilatar y eso es para tener una mejor visión, ya que estamos en un lugar oscuro, entonces tenemos que ver bien para, ¿no es cierto?, buscar el lugar hacia donde tenemos que huir. Los músculos que forman parte de nuestro sistema respiratorio, que son los músculos intercostales, van a hacer que nuestra caja torácica se expanda para poder inhalar un mejor volumen de aire y así tener más oxígeno. El hígado va a empezar a liberar el glucógeno para transformarlo en glucosa y así tener este combustible para yo después transformarlo en ATP, en energía. Y todos esos eventos, chiquillos, nos están pasando mientras estamos mirando una serie de terror. Es decir, nos estamos preparando en una situación virtual al ver una película y ver, ¿no es cierto?, que estamos dentro de ello y sentirnos partícipes de esta acción. Y a pesar de que nosotros sabemos que es una película, se nos olvida y nos involucramos tanto que sentimos miedo, terror, lloramos, angustia y nos pasa de todo frente a esta situación. O estamos atentos que con el cambio de música algo viene, algo peligroso viene y estamos ahí con la adrenalina a full. Y ahí explica, ¿no es cierto?, cómo nuestro sistema nervioso, él no sabe que es una película, él entiende que nosotros estamos en esa situación, estamos frente a un agente estresor, algo que nos está preocupando, algo que nos está dando miedo y nos prepara para la huida y poder salvarnos. Y es así como funciona en distintas situaciones nuestro sistema nervioso y nuestro sistema endocrino. ¿Hay alguna consulta en relación a esta imagen o a los sucesos que ocurren? ¿No? Ya. Continuamos entonces. ¿Qué funciones cumple nuestro sistema endocrino? Que ustedes ven, ¿no es cierto?, que parte desde una glándula que nosotros tenemos en el cerebro, que es la glándula hipófisis, que es la glándula madre del sistema endocrino, y a lo largo de nuestro cuerpo tenemos otras glándulas endocrinas que están participando para mantener y regular el equilibrio de nuestro organismo, que se conoce con el nombre de
homeostasis. También regula el metabolismo, es decir, transformar la glucosa junto al oxígeno en energía. Controla los procesos de reproducción, ¿no es cierto? Cuando estamos en edad fértil, empieza a controlar la reproducción. Controla también nuestras características sexuales durante la pubertad, ¿no es cierto?, cuando empezamos a tener cambios en nuestro cuerpo debido a la acción de estas hormonas que se empiezan a liberar justo en esta etapa, que son las hormonas sexuales. También va a regular nuestro crecimiento y desarrollo, va a controlar todas las reacciones que yo tengo frente al medio externo e interno, como por ejemplo temperatura, estrés o lesiones. Por ejemplo, nosotros decimos necesito corticoides porque hay una inflamación. Y hay ciertas situaciones que generan inflamación, como por ejemplo tener los bronquiolos obstruidos, en donde no llega mucho oxígeno al alveolo, que es lo que sufren los asmáticos. Otros tienen que regular bien la cantidad de azúcar que hay en el cuerpo. Cuando estamos en etapa de crecimiento, tiene que estar funcionando la hormona del crecimiento. Y así sucesivamente distintas hormonas que trabajan, algunos desde que nacemos y otras que se activan durante la pubertad. Entonces, nuestro sistema endocrino está formado por glándulas endocrinas. Estas glándulas se encargan de producir sustancias químicas que se conocen con el nombre de hormonas. Como estas glándulas no tienen conducto, necesita liberar esta concentración de hormonas al torrente sanguíneo para que viaje al lugar donde se le necesita. ¿Qué hacen estas hormonas? Regulan el crecimiento, el desarrollo y la función de muchos de nuestros tejidos. También coordinan los procesos metabólicos en nuestro organismo. Esto se conoce como endocrinología. Y cuando necesitamos ver a un doctor especialista porque la hormona de la tiroides no está funcionando bien, porque estamos teniendo problemas con la concentración de azúcar, porque a lo mejor se está retardando el crecimiento, tenemos que ver a un especialista que se dedica a este estudio, que es el endocrinólogo. Las hormonas. Las hormonas son moléculas químicas, son macromoléculas porque son compuestos muy complejos químicamente y van a participar en la regulación de la homeostasis. Estas sustancias químicas se producen en una glándula endocrina de secreción interna y vierte todo al torrente sanguíneo. Entonces la imagen de abajo nos muestra cómo una célula endocrina produce sus hormonas que están de color rojo, las libera hacia el torrente sanguíneo, viaja por el torrente sanguíneo y va a llegar a células que a lo mejor no poseen receptores y a otras células que sí poseen el receptor y que se van a llamar células blanco. Esto va a generar una respuesta y va a ser el efecto fisiológico que nosotros vamos a tener. Hay distintas formas de secreción de nuestras glándulas endocrinas, pero siempre van a viajar por el torrente sanguíneo y siempre van a llegar a una célula que es la célula destino de llegada, que se va a conocer como célula blanco o célula objetivo. Y estas hormonas se van a conocer, ¿no es cierto?, como mensajeros químicos. Es decir, llevan un mensaje de estructura química que nuestro órgano o célula blanco va a saber qué tipo de mensaje trae para poder tener una respuesta específica. Funciones de las hormonas. Y como ustedes ven, dos situaciones tienen que ver con nuestros cambios cuando vamos pasando por distintas etapas, nuestra edad, cómo vamos perdiendo, ¿no es cierto?, el colágeno, cómo vamos madurando, cómo nos vamos envejeciendo. Eso es producto de las hormonas. Pero también cuando llega la pubertad y comienzan nuestros cambios, no solamente en las mujeres, sino que también en los varones. Por lo tanto, las hormonas van a regular la actividad de los órganos y de nuestro sistema, pueden estimularlo o inhibir, por ejemplo, el crecimiento y el desarrollo, regulan los procesos de reproducción, desarrollan el uso y almacenamiento de energía, regulan los niveles en la sangre de cantidad de líquido que yo debo tener, cantidad de iones, cantidad de azúcar, regulación de la temperatura también, todo lo que tiene que estar bien. Y cualquier alteración de la cantidad de líquidos, de iones, de azúcar
o irregularidades en la temperatura, va a detectarlo el sistema nervioso y le va a llevar el mensaje al sistema endocrino para que se ponga en marcha y pueda regular la situación y hacer que volvamos al equilibrio. Obviamente que con los años, nuestros órganos también llevan los mismos años que nosotros de vida y depende de cómo nosotros tratamos a nuestro cuerpo, es como ellos se van a encontrar. Por ejemplo, si durante mi vida en la adolescencia me gustó tomar alcohol y tomé mucho alcohol y alcohol fuerte, después voy a tener problemas con mi sistema renal, con mi hígado, que también poseen glándulas que almacenan alguna sustancia o que producen alguna sustancia. Si soy bueno para comer grasas, carnes en exceso, también significa, ¿no es cierto?, un deterioro de nuestros órganos o todo lo que hacemos durante nuestra vida que va perjudicando. Entonces, lo mejor es comer sano, tener una actividad física. No significa que tengo que hacer educación física o hacer deporte. Puedo salir a caminar, puedo bailar en la casa, cantar, todo lo que haga que mi cuerpo genere hormonas que me van a hacer sentir bien. ¿Cómo se regula esta acción a través de las hormonas? ¿Cuál es su mecanismo? Entender primero que tenemos dos tipos de hormonas. Un tipo de hormona que se llama esteroidal, es decir, es de origen lipídico, y otras hormonas que son peptídicas, es decir, proteicas. Y ellas van a llegar a las células de nuestro cuerpo. A pesar de que lleguen a un órgano, ese órgano está formado por células, esas células están formadas por membrana plasmática, van a tener lípidos, proteínas, por lo tanto, si es hormona esteroidal o hormona peptídica, son distintos los lugares por donde puede ingresar. Entonces, vamos a hablar primero del caso de la hormona esteroidal. Esta es una hormona de base lipídica, tiene aceites, por lo tanto, cuando llega a la célula u órgano blanco, célula objetivo, va a llegar primero, se va a encontrar con una barrera que se llama membrana plasmática. Pero esta hormona no va a necesitar de un receptor específico porque va a poder ingresar a través de la capa lipídica de la membrana plasmática sin ningún problema. Va a ingresar y adentro en el citoplasma se va a encontrar con un receptor, una proteína que es receptora de esta hormona específica y va a llevar el mensaje hacia el núcleo de nuestra célula, específicamente hacia nuestro material genético, que se va a reestructurar o va a entender el mensaje y se va a armar un complejo que se llama hormona receptor dentro del núcleo, se va a unir a nuestro material genético y esa orden va a significar que nuestros ribosomas que están dentro de la célula van a tener que generar un tipo de proteína que está necesitando nuestro cuerpo. De todos los tipos de proteínas que hay en nuestro cuerpo, por ejemplo, proteína del crecimiento, proteína como el colágeno, proteína como la hemoglobina, que tiene que tener la sangre proteína, proteínas que funcionan como enzimas, como las enzimas digestivas, proteínas que sirven para reparar tejidos, para cicatrizar heridas, el colágeno, la elastina, todo ello es proteína. Entonces, dependiendo de lo que le está faltando a mi cuerpo, es como llega este mensaje y a nivel de células se empiezan a producir los distintos tipos de proteínas que yo necesito. Y eso que el mensaje lo traía una hormona esteroidal de origen lipídico. Y la hormona peptídica también va a llegar a esta célula blanco, se va a encontrar con la membrana plasmática, pero como es de origen peptídico no puede ingresar por la capa de lípidos. Por lo tanto, va a ingresar por unas proteínas que hay en la membrana plasmática y que van a servir de receptor de esa hormona. La hormona se va a unir al receptor. Si se fijan, no entra la hormona. El hecho de unirse al receptor significa un mensaje y se va a generar lo que se llama un segundo mensajero. Este segundo mensajero tiene la información para que ocurra alguna actividad química o una reacción química dentro de nuestra célula. Y esta reacción química, ¿no es cierto?, que trae de mensaje el segundo mensajero, porque la hormona no ingresa a la célula, va a entender que tiene que generar reacciones químicas con ayuda de enzimas.
Y esta regulación de reacciones químicas puede ser una reacción química como, por ejemplo, usar la glucosa y el oxígeno para generar energía, o usar, ¿no es cierto?, proteínas para que puedan ir y reconstruir o cicatrizar algún tejido dañado. Entonces, todo va a depender de cuál es el mensaje. Si estoy en la etapa de crecimiento, me va a hacer que produzca, ¿no es cierto?, ciertas proteínas para que crezcan los huesos, para que crezca la piel, para que crezcan mis órganos. O sea, todo nuestro cuerpo tiene que funcionar con esta hormona del crecimiento y activar esta respuesta para que todo vaya muy bien. Y si se fijan, las dos son distintas. La esteroidal, su mensajero se une a un receptor, por lo tanto, entra la hormona al interior del citoplasma, se une con el receptor, pero no funciona en el citoplasma, funciona a nivel de material genético que se encuentra dentro del núcleo. En cambio, la peptídica solo llega hasta el receptor que está en la membrana plasmática para generar un segundo mensajero químico, y ese segundo mensajero va a decir qué es lo que hay que hacer, qué tipo de reacción química es la que tiene que ocurrir dentro de la célula para generar una respuesta. Sus mecanismos son completamente distintos. ¿Hay alguna consulta en relación al mecanismo de acción hormonal? No. Regulación hormonal. También para regular cómo funcionan las hormonas vamos a tener una palabra, ¿no es cierto?, en inglés que se llama feedback positivo y el feedback negativo. El feedback positivo, como va en positivo, a nosotros nos está llegando el mensaje que tiene que aumentar y seguir aumentando y seguir aumentando. Eso es feedback positivo. Pero esta estimulación positiva, cuando algo sigue aumentando, por ejemplo, que aumente la liberación de insulina y aumenta mucho la concentración de insulina, va a hacer que toda la glucosa que anda circulando en mi cuerpo se almacene en el hígado o en los músculos, y va a llegar un momento que no va a circular glucosa en la sangre, y a lo mejor no era necesario ser tan estricto y almacenar todo, porque yo necesito tener glucosa circulando para que entre a mi célula y mi célula pueda generar ATP con ayuda de la mitocondria. Entonces, ¿qué hace el feedback positivo? Te rompe el equilibrio. Y al romperse ese equilibrio, esa homeostasis, le va a llegar el mensaje al sistema nervioso. El sistema nervioso le va a llevar el mensaje a la hipófisis, que es nuestra glándula madre endocrina, y va a hacer que ésta desencadene respuestas. Y estas respuestas, ¿qué van a hacer? Van a llevar un mensaje que diga que este feedback positivo que iba a un aumento se detenga y se estabilice. O sea, va a llevar el mensaje contrario. En vez de que siga aumentando, que empiece a disminuir para lograr otra vez mantener el equilibrio u homeostasis corporal. Entonces, si este feedback negativo que te dice que ya no puedo dejar de almacenar glucosa y va a hacer que se mantenga mucha glucosa en la sangre, también es negativo. Por lo tanto, entre los dos se van a estar siempre regulando. ¿Cómo se entiende esta regulación hormonal? Viene un estímulo. Este estímulo puede venir del medio ambiente externo o interno. El estímulo va a llegar al centro de integración, que es mi sistema nervioso central. Y del sistema nervioso central va a ir hacia mis efectores. En este caso, el efector puede ser un músculo o una glándula. Como es sistema endocrino, el mensaje va a ir a una glándula. Y podemos tener dos tipos de respuesta: una retroalimentación negativa, un feedback negativo, o un feedback positivo. Todo va a depender del tipo de mensaje. Entonces, otra vez se me cambió. Entonces, cuando viene este mensaje, y supongamos que estábamos en altos índices, la respuesta va a ser negativa, un feedback negativo, para que vaya a la disminución, y cuando disminuye, ya podemos responder mucho mejor a nuestro medio ambiente interno o externo. Va a llegar el mensaje al sistema endocrino y va a decir se estabilizó. Va a llegar el mensaje al sistema nervioso, y el sistema nervioso no va a seguir enviando mensajes porque algo estaba alterado, o sea, ya se regularizó. O lo otro, si estaba tan baja la concentración de alguna sal
de agua, por ejemplo, porque no estoy tomando líquido, me falta beber agua, y va a ir a mis glándulas suprarrenales para que éstas le lleven una información al riñón que diga retener agua, que es la vasopresina. Entonces va a liberar la vasopresina, se va a ir al riñón y le va a decir al riñón, ya no puedes orinar más. Vas a orinar menos o no vas a orinar porque tu cuerpo está perdiendo mucha agua. Una vez que llevó este mensaje, usted ya no va a orinar y ya va a empezar a dejar de sentir sed o esa desestabilización que estaba teniendo, porque al orinar mucho también estamos perdiendo minerales. Y si perdemos minerales como el sodio y el potasio, significa que te está afectando a tu sistema nervioso, a tus músculos, al músculo cardíaco, al músculo respiratorio, y puedes incluso desvanecerte y desmayarte. Entonces, por eso tienen que estar tan atentos y estar regulando o positivo o en negativo, para siempre llevar al equilibrio. ¿Se entiende la regulación hormonal? ¿No hay pregunta? No hay pregunta. Entonces, acá tenemos un ejemplo con retroalimentación positiva y retroalimentación negativa. Este mensaje va a llegar al hipotálamo con unas hormonas que se llaman hormonas gonadotróficas, ¿ya? Y estas hormonas gonadotróficas que salen desde el hipotálamo van a ir a la hipófisis, específicamente hipófisis anterior. ¿Cuál va a ser el mensaje? Que libere la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Pero estas hormonas no van a funcionar en la hipófisis, sino que van a viajar en la mujer hasta el ovario. La primera que va a llegar va a ser la FSH, la hormona folículo estimulante. Va a llegar al ovario, el ovario va a entender el mensaje y va a empezar el proceso de maduración del ovocito. Y este ovocito se va a empezar a cubrir de membranas foliculares hasta llegar a la quincena, liberar el ovocito y todo eso que se formó se degenere y se transforme en un cuerpo lúteo. ¿Pero qué estaba ocurriendo ahí? A medida que iba madurando, la hormona folículo estimulante, al llevar este mensaje, le dijo al ovario que cuando llevaba este proceso de maduración del ovocito tenía que producir estrógeno. Llegada ya a la quincena, va a bajar la hormona luteinizante, va a llegar al ovario y el mensaje es que se libere el ovocito, o sea, tenemos ovulación. Va a haber ovulación, se va a degenerar estas células foliculares, se van a transformar en cuerpo lúteo y ahora el cuerpo lúteo va a empezar a producir progesterona. ¿Y qué va a hacer la progesterona con el estrógeno? Van a armar el nido dentro de nuestro útero, preparando a la mujer para un posible embarazo. Si no hay embarazo, bajan los niveles de estrógeno, bajan los niveles de progesterona y empieza la menstruación o el flujo sanguíneo. Y luego de que ocurre eso, se vuelve a repetir otra vez el proceso, llegando la información del hipotálamo con sus hormonas gonadotropinas que van a ir a la hipófisis y nuevamente. Supongamos que estamos teniendo un problema y estamos produciendo a lo mejor mucho estrógeno, o a lo mejor no es un problema, sino que puede ser que tiene que llegar mi ciclo ovárico y tiene que llegar mi menstruación. Entonces, como nosotros estábamos produciendo estrógeno y progesterona, estamos manteniendo este nido en nuestro útero. Entonces, ¿qué va a venir acá? Una retroalimentación negativa que le va a decir al hipotálamo que no tiene que seguir enviando las hormonas gonadotrópicas para que bajen los índices de luteinizante, folículo estimulante, así baje el estrógeno y la progesterona y pueda ocurrir menstruación. Caso contrario, como todavía no estamos llegando a la quincena ni al fin del ciclo, esto va a ser un feedback positivo. ¿Qué significa? Se va a estimular al hipotálamo para que libere las hormonas gonadotrópicas, le avisa a la hipófisis y la hipófisis primero va a llevar el mensaje a la folículo estimulante y al día 15 a la hormona luteinizante. Entonces, si ya actuó la hormona folículo estimulante, va a venir el feedback negativo para que se deje de producir folículo estimulante en la quincena,
pero que si ahora necesitamos luteinizante, por lo tanto va a haber un feedback positivo para la luteinizante. Y así se va a ir regulando nuestro ciclo menstrual a través de estos feedback positivo y negativo. ¿Se entiende? ¿No hay consulta? No hay consulta. Aquí está todo nuestro sistema endocrino. ¿Cuáles son las glándulas? Vamos a partir por las que están en nuestro sistema nervioso, en nuestro cerebro. Está la glándula pineal. Tenemos la glándula hipófisis, que se divide en dos, adenohipófisis y neurohipófisis, que esa también se encuentra en nuestro sistema nervioso central. Luego, en el cuello tenemos dos tipos de glándulas, las tiroides, y por detrás de las tiroides, la paratiroides, que tienen funciones completamente distintas. Abajo en los riñones y sobre el riñón está la glándula suprarrenal o corteza suprarrenal, que se divide en adrenal y médula, o sea, en dos tipos. Por lo tanto, son dos tipos de hormonas que se van a producir ahí en la glándula suprarrenal. Después tenemos el páncreas. El páncreas va a producir también dos tipos de hormonas, que son la insulina y el glucagón. Tenemos en el corazón, cerca del corazón, otra glándula que se llama timo. Y por último, ya en los sistemas reproductores o aparatos reproductores, en la mujer van a estar los ovarios, que son los encargados de producir estrógeno y progesterona, y en el varón van a estar los testículos, que está a cargo de producir la testosterona. Y todas esas hormonas y todas esas glándulas van a estar trabajando en conjunto para que nosotros tengamos una homeostasis completa de nuestro cuerpo y estemos funcionando bien. Y todo parte por estas glándulas que están en el cerebro, en el sistema nervioso central, en donde tengo estas glándulas importantes que son la pineal y la hipófisis, que se divide en dos, adenohipófisis y neurohipófisis. Y a partir de ellas, todas las demás pueden funcionar, porque son ellas las que van a llevar los mensajes a las distintas glándulas endocrinas. Entonces tenemos distintas glándulas endocrinas: el hipotálamo, la tiroides, páncreas, hipófisis o pituitaria, que se divide en dos, paratiroides, ovarios, glándula pineal, glándula suprarrenal y los testículos, ¿no es cierto?, y los ovarios. Vamos a partir por el número 1, hipotálamo. El hipotálamo es una glándula que se encuentra en nuestro sistema nervioso central. Él se va a encargar de llevar información y que conecta al sistema nervioso con el sistema endocrino, o sea, hipotálamo, hipófisis. El hipotálamo pertenece al sistema nervioso central, la hipófisis es una glándula endocrina que se encuentra a la altura de nuestro sistema nervioso central. Entonces el hipotálamo va a llevar todos estos mensajes a la hipófisis, mensajes que va a recibir del ambiente externo e interno, y con este mensaje va a hacer que la hipófisis vea cuál de sus glándulas son las que tienen que funcionar, si las glándulas que pertenecen al rango de la adenohipófisis o de la hipófisis anterior o neurohipófisis. Entonces, tenemos glándula y hacen un nexo, hipotálamo, hipófisis. Hay como un puente, una conexión. Y una vez que le llega el mensaje del hipotálamo, la hipófisis, dependiendo del mensaje, va a decir, bueno, ¿es la adenohipófisis la que tiene que liberar hormonas o va a ser la neurohipófisis la que va a liberar las hormonas? La glándula pineal, que también se ubica en nuestros hemisferios cerebrales, ella produce un tipo de sustancia química que se llama melatonina. Y la melatonina son la que regula los ciclos circadianos o los ciclos reproductivos o los ciclos del sueño y la vigilia. Es decir, que nosotros funcionamos con horas luz. Por ejemplo, si yo tengo que viajar al extranjero porque hay algo importante que hacer, me llegó un mensaje y tengo que ir para regular algo y tengo que ir al extranjero, me voy de noche y llego de noche, que significa que no tuve horas luz. Y al no tener horas luz,
se me va a desequilibrar el sistema endocrino porque no va a poder llevar mensajes a las glándulas endocrinas del resto de mi cuerpo que funcionan con horas luz. Por ejemplo, ¿quién funciona con horas luz? El ciclo menstrual. Y vamos a tener un atraso y nos vamos a preocupar. ¿Y por qué tenemos este atraso? Y después nos vamos a acordar, tuve menos horas luz porque viajé de noche, llegué de noche, tuve que esperar al otro día y al otro día volví a viajar de noche y llegué de noche. Entonces son varias horas luz que fui perdiendo. Entonces, la melatonina es la encargada de ver cuántas horas luz tenemos y de decir cuándo tenemos que descansar y dormir. Y mientras estamos durmiendo, se va a encargar de que durante nuestro sueño yo igual esté atento y esté en estado de vigilia si es que escucho algún ruido y me despierto y veo qué está sucediendo. Las mujeres son las que tienen más activo este estado de sueño y vigilia por el hecho de ser mamás, ¿no es cierto? Nuestro oído es mucho más fino porque estamos pendientes si el bebé está respirando, si está durmiendo bien, si despertó. Entonces, tenemos un estado de vigilia mucho mayor que el hombre. Al hombre nosotros le podemos decir, oye, ¿podrías tú esta noche hacerte cargo porque estoy muy cansada? Y resulta que en la noche igual le voy a tener que decir a mi esposo, a mi pareja, oye, te toca a ti, despierta, el bebé está llorando. Porque si yo no lo despierto, no va a ir a ver a la bebé, ¿ya? Porque es así, estamos hechos así, no es porque el hombre tenga mala voluntad, sino que es distinto el proceso que tiene él de sueño y vigilia. O cuando uno dice, oye, parece que alguien entró al patio, ¿escuchaste? El hombre va a decir que no escuchó nada porque estaba durmiendo a full, profundo. Las mujeres no, tenemos un sueño mucho más liviano por el hecho de ser madres, ¿ya? Y la responsabilidad que significa ser madres. Después tenemos la glándula tiroides que está en nuestro cuello, acá, justo en esta parte, que a veces ustedes van a ver si nos falta algo, se van a inflamar y van a haber cambios en nuestro cuerpo. Acá va a llegar el mensaje a estas glándulas y la glándula tiroides va a producir dos tipos de hormonas. La hormona tiroxina o tetrayodotironina y la hormona T3 que es la triyodotironina. ¿En qué se diferencian? Que una tiene 4 yodos y otra tiene 3 yodos. ¿Qué significa? Que yo en mi alimentación tengo que consumir yodo. Ya hay productos marinos que son muy ricos en yodo y yo tengo que consumir yodo aunque no me guste porque el sabor a lo mejor es muy fuerte. Si tengo un déficit de consumo de yodo, es un problema que voy a tener en el futuro con mi glándula tiroides, en que voy a poder tener un hipotiroidismo o un hipertiroidismo. ¿Y qué hacen? Estas hormonas regulan mi metabolismo celular. Es decir, que yo queme el azúcar, la glucosa y la transforme en energía. Entonces, cuando tengo hipertiroidismo, tengo un metabolismo más acelerado, voy a gastar más energía y me voy a empezar a adelgazar. Los ojos se me van a salir de las órbitas, van a ser ojos saltones. En cambio, si tengo un hipotiroidismo, mi regulación va a disminuir, mi metabolismo disminuye y yo me empiezo a poner más sedentaria, empiezo a aumentar de peso, el cuello se me empieza a ensanchar y es porque la glándula le está faltando yodo. Entonces tenemos esos dos extremos. Por lo tanto, yo tengo que consumir cierta concentración de yodo para que mi glándula tiroides funcione bien y pueda producir estas dos hormonas. ¿Profe? ¿Sí? ¿Dónde se puede conseguir concentraciones de yodo? Mira, lo que se ha hecho en Chile por el tema de que muchas personas no les gusta el yodo por lo fuerte que es y por el sabor que tiene, hay sal yodada, porque no son tantos los miligramos que necesito de yodo, entonces podemos comprar sal yodada o comer luche, ulte, piures que tienen concentraciones de yodo. Entonces hay personas que dicen, con una vez al mes que coma, listo, ya tengo mi dosis de yodo. Pero si no lo consumo, tengo que usar la sal yodada y de esa manera yo obtengo el yodo. Y existe la sal yodada. ¿Por qué? ¿Es malito para comer mariscos? ¿O no?
No, por saber, profe. Ajá. Existe cuando uno busca la sal, hay una sal que dice sal yodada, que viene con la concentración que se necesita. Entonces vas a tener sodio y vas a tener yodo, 2 minerales, 2 por 1. Después está la glándula paratiroides, que está detrás de la tiroide, aquí también en el cuello, pero por detrás. Y esta produce una hormona que se llama la paratormona. Y la paratormona va a viajar a todas las partes de mi cuerpo donde se necesite concentración de calcio y de fósforo. Uno siempre relaciona calcio y fósforo con hueso, formación de hueso, formación de cartílagos, crecimiento del hueso. Pero resulta que el calcio también yo lo necesito para coagulación sanguínea. El otro día vimos que también necesito calcio para poder liberar los neurotransmisores cuando va viajando el impulso nervioso y poder liberar el neurotransmisor en la sinapsis química. También ahí necesito calcio. O sea, no solamente es para huesos y cartílago, también, ¿no es cierto?, es para otros procesos. ¿Y qué hace la paratormona? Cuando yo tengo paratormona, esta se va a encargar de ir a las células de mi cuerpo, a las células óseas, a las células que van al torrente sanguíneo, ¿no es cierto?, para que llegue calcio al sistema nervioso, o calcio cuando necesito formar un coágulo para parar o detener una hemorragia. Entonces ella se va a encargar de que mi cuerpo absorba el calcio que yo tomo cuando tomo leche. Pero el calcio no solamente está en la leche. A las personas que no pueden tomar leche porque son intolerantes a la lactosa y no les gusta el sabor de la leche sin lactosa porque es el azúcar de la leche, también podemos consumir calcio a través de las legumbres, los porotos negros, las lentejas, que también tienen calcio. Por eso es bueno también consumir legumbres porque tienen minerales y nos va a hacer bien. Entonces, la paratiroides se va a encargar de que tú asimiles el calcio. La glándula suprarrenal que se encuentra sobre el riñón se divide en dos, en corteza y en médula. Y estas van a producir las hormonas cortisol, aldosterona, adrenalina y noradrenalina. Entonces, la corteza te produce el cortisol y la aldosterona. El cortisol actúa en procesos inflamatorios. Cuando tú tienes un tipo de inflamación y tienes alto el nivel de cortisol, es porque algo está pasando en tu cuerpo que no está funcionando bien. Entonces, en el examen de sangre va a salir mucho cortisol. Y es porque hay un proceso inflamatorio. Y la aldosterona está relacionada con los cambios que tenemos nosotros, con las hormonas sexuales. Y la adrenalina y noradrenalina son las que van a funcionar en situaciones de estrés, situaciones de alerta máxima, situaciones de miedo, de deportes extremos o de salir a jugar fútbol. Ahí yo libero adrenalina y la noradrenalina y que me hacen gastar mucha energía, mucha glucosa. Después tengo el páncreas. El páncreas es una glándula mixta porque me produce sustancias químicas para los procesos digestivos, pero también me produce hormona. Tiene 3 tipos de hormonas, la somatostatina, la insulina y el glucagón. La somatostatina es una hormona que va a todas las células de mi cuerpo para regular su crecimiento. La insulina controla la cantidad de azúcar que anda en mi sangre y le ordena a que ésta se almacene en el hígado y en los músculos. Y el glucagón, que es una hormona antagónica a la insulina, es cuando yo tengo periodos de ayuno, no me he alimentado. Entonces el glucagón, si ve que en mi cuerpo no hay glucosa circulando, va a ir a los músculos y al hígado y va a pedir que ese glucógeno que almacenamos se transforme en glucosa para que circule en mi sangre y yo pueda tener energía hasta que consuma algún tipo de alimento. Entonces, de esa manera funcionan las hormonas que produce el páncreas. Y tenemos los ovarios en la mujer, que va a producir el estrógeno y la progesterona en distintos periodos. En este ciclo, los estrógenos antes de la ovulación, la progesterona después de la ovulación. En la etapa de la pubertad, el estrógeno me va a dar las características sexuales femeninas y ya después de ese periodo
hasta los 50 años, hasta que llega la menopausia, se van a encargar de mantener el ciclo menstrual para prepararnos, ¿no es cierto?, para un posible embarazo. Y los testículos, ellos van a producir la hormona testosterona, que también durante la pubertad le va a dar todos los rasgos y características de un varón, de niño a varón, ¿no es cierto?, con su desarrollo, y después va a mantener la musculatura del hombre, lo macho recio que es él, el comportamiento macho que tiene el hombre, ¿no es cierto?, producto de esta testosterona. La testosterona va a hacer de que el hombre se mantenga con la vellosidad en su cuerpo. Y cuando hay una alta concentración de testosterona, en vez de decir el hombre voy a estar más peludo, el hombre se empieza a perder pelo por mucha concentración de testosterona. Pero la testosterona le ayuda al varón para mantener su desarrollo muscular, mantener bien sus músculos y fortificados. Acá tenemos ahora cómo funcionan las glándulas que van a regular el funcionamiento, ¿no es cierto?, de las otras glándulas. Por ejemplo, tenemos la hormona estimulante de la tiroides, que se llama TSH y se produce en la hipófisis, específicamente en la adenohipófisis. Esta TSH, que se llama hormona estimulante de la tiroides, como su nombre lo dice, cuando llega un mensaje a la hipófisis y signifique que algo está pasando con nuestro metabolismo, va a enviar esta hormona TSH, estimulante de la tiroides, para que viaje a la glándula tiroides y estimular a la glándula tiroides para que produzca la hormona T3 y T4. Está la ACTH, que es la hormona adrenocorticotrófica. Esta hormona adrenocorticotrófica, que también se produce en la adenohipófisis, va a viajar a las glándulas suprarrenales para activarlas y que éstas activen a la médula y a la corteza para que puedan liberar las hormonas que ellas producen. Entonces, estimula la glándula suprarrenal para que produzca los glucocorticoides, el cortisol, los andrógenos que están relacionados también con las hormonas sexuales. Y tenemos las gonadotropinas, que también vienen de la adenohipófisis, que libera dos tipos, la folículo estimulante FSH y la luteinizante LH. Estas dos hormonas, por si acaso, no solamente viajan a los ovarios, también viajan a los testículos en el varón. Al varón también el testículo recibe estímulos de gonadotropinas, de la FSH y de la LH. Obviamente, la función que cumple en el varón y en la mujer son completamente distintas, porque en la mujer es para regular el ciclo menstrual, en cambio en el varón es para la producción de espermatozoides y de la hormona testosterona. Y tenemos la gonadotropina de crecimiento, la GH, la gonadotropina humana u hormona gonadotrópica, que va a viajar a los músculos, a los huesos, para que estas células puedan crecer a medida, ¿no es cierto?, que vamos avanzando en la edad de nuestro periodo o etapa de crecimiento. Y va a funcionar en esa etapa. A veces vamos a tener problemas con esta hormona, que es la hormona del crecimiento, la GH, y se puede estancar, no se libera y vienen los problemas de crecimiento, que lo puede tratar un doctor especialista en endocrinología para estimular, ¿no es cierto?, a que se libere esta hormona y tú poder desarrollarte bien. Si no es el caso, puede dar dos situaciones, el gigantismo o el enanismo. El gigantismo es cuando la persona es de gran tamaño, tiene largos los brazos, las piernas, ¿no es cierto?, tiene un gran desarrollo, y el enanismo es de pequeño tamaño. Y está otro problema, que es la acromegalia. Acromegalia son aquellas personas que le crecen las manos y van a tener manos grandes. Esa es la acromegalia, a diferencia del enanismo y del gigantismo, que tienen que ver entonces con la hormona del crecimiento que se libera en la adenohipófisis y que estimula a los huesos y a nuestros músculos, a la piel, a la síntesis de proteína y de grasa. Y tenemos ahora las hormonas que las libera. ¿Qué hora es? Quedan
11 minutos. 11 minutos. Sí, 10 minutos en realidad. Ya, entonces tenemos ahora la neurohipófisis, que es el otro lado de la hipófisis, que tiene estas otras hormonas, la ADH, que es la hormona antidiurética. Esta hormona va a ir directa a los riñones, también se le conocía como hormona vasopresina, pero antidiurética significa que le va a llevar el mensaje al riñón, que es la cantidad de líquido corporal que tenemos. Entonces, cuando nos está faltando líquido corporal, le va a llevar el mensaje al riñón a través de la ADH, vasopresina o antidiurética, y decirle al riñón que no puede seguir orinando ni perdiendo agua. Entonces va a promover que el riñón reabsorbe el agua y no le elimine. Y cuando la cantidad de líquido corporal anda bien, la hormona ADH no va a ser liberada porque anda bien, por lo tanto no le tiene que llevar ningún mensaje al riñón. Solo funciona cuando tenemos problemas de cantidad de líquido corporal y de sales minerales. La otra hormona que produce la adenohipófisis es la oxitocina. La oxitocina funciona en dos situaciones. Cuando estamos embarazadas en el momento del parto, para las contracciones uterinas y para la liberación de la leche a través de la succión. Ahí funciona la oxitocina. Y cuando estamos con el ciclo menstrual, también se libera oxitocina para que se generen contracciones y nosotros botemos todo ese nido que formamos en el endometrio y venga la menstruación. Para eso es la oxitocina, ¿ya? Y funciona en esos casos. Está la hormona prolactina, pero la prolactina no la produce la neurohipófisis, sino que la hormona adenohipófisis, la glándula adenohipófisis, esta también va a viajar a las glándulas mamarias cuando ya tuvimos al bebé y le va a estimular a las glándulas mamarias para que usted produzca leche. Una vez que ocurrió el parto, inmediatamente viaja a la glándula mamaria para que primero, ¿no es cierto?, libere calostro y después ya empiece a salir la leche materna. Y se va a mantener mientras esté la amamantación. Y esa sería cómo funciona nuestro sistema endocrino con todas las glándulas que hay en nuestro cuerpo y quién manda a quién y quién está atento de que todo esto ocurra para mantenernos sanos y bien. Y aquí vemos al hipotálamo. El hipotálamo forma parte de nuestro sistema nervioso, por lo tanto, como parte del sistema nervioso, a través de estas neuronas, le va a llevar los mensajes a la hipófisis para que esté atenta y libere todas las hormonas que produce la hipófisis para estimular a otras glándulas a que hagan sus propias hormonas, como es el caso de la hormona estimulante de la tiroides, que viaja a la tiroides, la hormona adrenocorticotrófica, que va a viajar a las glándulas suprarrenales que están sobre el riñón. Están las gonadotropinas, que van a viajar al testículo y al ovario. Y va a estar la hormona del crecimiento, que no va a estimular a otra glándula endocrina, sino que va directa a las células para que nosotros podamos crecer y estimula a las células óseas, los osteocitos, y a las células musculares que se llaman miocitos, así como también para la producción de proteína, de grasa y de piel. Y esta otra hormona, la ADH, la antidiurética, si se fijan, no va a estimular a otra glándula, sino que estimula a un órgano. Por lo tanto, el mensaje es directo, de glándula endocrina a célula blanco. Lo mismo con la oxitocina y con la prolactina que produce la adenohipófisis. Van a órganos o células blancos, porque ellas no son glándulas, ya son órganos que tienen que cumplir una función en determinadas situaciones. ¿Hasta ahí hay alguna consulta? ¿Se entiende todo muy bien? Parece que sí. Lo más probable, porque no hay... Ya, entonces, chiquillos, ahora que tenemos claro el tema de cómo funciona nuestro sistema endocrino con todas sus glándulas y sus hormonas con sus distintas funciones, aquí podemos entender mejor el tema de la retroalimentación negativa y la retroalimentación positiva. Negativa significa que va a regular y que va
a detener la liberación de una hormona cuando se está liberando de más, para que se detenga. En cambio, la positiva va a actuar para que se libere mucho de esa hormona, si es que en un principio se necesitaba, pero va a tener que llegar la retroalimentación negativa a decirle stop, ya nada más, porque ya se reguló, ¿ya? Y va a pasar con cada una de las hormonas que produce nuestro cuerpo en sus distintas glándulas. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Estamos con una situación, ¿nos queda un minuto? No, hay una pregunta. Hay una pregunta, ya, qué bueno. Sí, por fin. Janet dice, ¿y cuando eso no pasa, profesor? Cuando eso no pasa, por ejemplo, ahí están las anomalías de nuestro sistema endocrino, cuando no se regula. Por ejemplo, hay un problema en que una glándula, por ejemplo el páncreas, no va a producir insulina, y eso porque está actuando una retroalimentación negativa que le dijo al páncreas, no produzcas insulina, y resulta que al no producir insulina, nosotros vamos a ir aumentando la cantidad de azúcar en la sangre, y eso se conoce como una enfermedad que se llama diabetes mellitus. Tenemos otro problema, por ejemplo, en el crecimiento. Si la hormona del crecimiento no se libera bien y no se regula con estos dos factores negativo-positivo para que crezcamos con normalidad, y va a venir una retroalimentación positiva y le va a decir mucha hormona del crecimiento para que vaya a todas mis células, se va a producir este problema que se llama gigantismo, que son personas muy altas, sus brazos largos, piernas largas, el cuerpo, todo, ¿no es cierto?, muy grande, gigante, pasan más de los 2 metros, mucho más, porque con 2 metros, 2 metros 10 todavía es normal en otros países, no nosotros que somos mixtos y que somos una estatura media, pero en otros países medir más de 2 metros normal, pero más allá de eso ya es el gigantismo. Y si esto no se controla y solamente actúa el positivo, la persona empieza a liberar mucha hormona a través de su glándula adenohipófisis, que no se reguló, no le llegó el mensaje detente, o también se puede producir que en vez de crecer de manera armónica todo tu cuerpo, empiezan a crecer las extremidades, solamente las manos, los brazos, y eso se llama acromegalia, o los pies, ¿ya? Entonces tiene pies muy grandes, manos muy grandes. Entonces depende a qué nivel actúa. Y eso es una retroalimentación positiva en donde nunca actuó la negativa. Y eso se da con las enfermedades endocrinas, cuando hay una alteración en la producción y regulación de estas hormonas. Como otras se puede deber a por carencias de algunos nutrientes, minerales que nosotros necesitábamos para que esa glándula funcionara bien y pudiera producir la hormona bien, como por ejemplo es el caso del yodo, para que funcione bien la glándula tiroides. Una persona que tuvo problemas en el consumo de yodo, cuando es adulta va a tener un problema en su glándula tiroides. Entonces es importante, sobre todo cuando uno es niño, que no le gusta comer este tipo de alimentos, por lo menos ahora sabemos que existe la sal yodada. Y por eso se creó la sal yodada, por el problema de que no muchas personas son buenos para consumir alimentos del mar, ¿ya? Sobre todo los que tienen altas concentraciones de yodo. Entonces, y no se necesita mucho, es con una pequeña dosis de yodo y uno queda bien. No necesita estar todos los días consumiéndolo, porque se necesita en bajas cantidades, pero al no existir estas bajas cantidades, funciona mal la tiroides y ahí también va a tener este problema de retroalimentación positiva y negativa, en donde va a funcionar mal la glándula y no va a poder producir la hormona como debería producir. Se me baja. Otra pregunta. Sí. Bueno, más que nada un comentario. Janet dice, por ejemplo, yo tuve un tiempo que producía prolactina y no estaba ni embarazada ni amamantando, sí. y le dieron un tratamiento. Sí, ahí a veces, ahí es cuando hay una alteración a nivel de neurohipófisis, adenohipófisis, se altera y te llega el mensaje a tu glándula mamaria que produce leche, y hay muchas personas que producen leche producto de la liberación de prolactina, pero felizmente también existen hormonas químicas que te pueden, ¿no es cierto?, regular el proceso hasta que solito otra vez tu glándula empieza a funcionar bien y ya no te sigue liberando prolactina.
Eso pues, chiquillos. Entonces mañana continuamos, vamos a hacer algunos ejercicios para poder resolver bien la pregunta esencial. Y atentos porque ahora les va a empezar a llegar las notas y si es que tienen que hacer correcciones, ¿ya? Chao, chao, que estén muy bien.